llegado el momento, no había más remedio. Bueno, lo primero quería agradecer a mi jefa Rosario, pues las palabras tan bonitas que ha tenido para nosotros, ¿vale? Tanto para José Manuel como para mí. Y bueno, ha sido una presentación preciosa que te agradecemos, que seguro que te agradecerá aunque no esté. Lo segundo, agradecerle también al coro, bueno, pues las magníficas interpretaciones, ambas que ha tenido relacionadas con el deporte, ¿no? Y esta que nos la esperábamos un poco menos, pues bueno, es emocionante para la gente que nos gusta el deporte y que estamos, que vivimos el deporte desde siempre, pues son cosas que a nosotros nos emocionan. Y luego también quería darle las gracias al Departamento de Actividades y especialmente a Alicia y a Miguel Ángel por habernos permitido o habernos elegido para abrir el curso escolar, para inaugurar el curso escolar con la conferencia, porque aunque no deja de ser un marrón, ¿vale? Y en fin, pues lo hemos pasado regular en determinados momentos, pero también es un privilegio y es un honor, ¿no? El poder estar aquí arriba, ¿vale? Y luego además hemos disfrutado mucho preparándola, con nuestras cosillas y demás, pero la verdad ha sido un disfrute bucear un poco en la historia, tanto de la educación física como de la Olimpiada, y bueno, espero que disfrutéis, pues, al menos tanto como nosotros, ¿no? Como ya veréis ahora después cuando hablemos de la Olimpiada a lo largo de la historia pues, han estado siempre sujetas a boicot y a problemas relacionados con la política, con la sociedad y demás. Y claro, una charla sobre la Olimpiada no podía ser menos. Y entonces hoy pues, hemos sufrido dos pequeños boicots. Uno es la enfermedad de José Manuel, que no va a poder dar la charla, y luego la otra es que bueno, había ahí un discurso trascendente para la historia de España, allí en Cataluña, y bueno, creo que lo han puesto ahí, creo que incluso me han informado que el señor Puigdemont ha retrasado, pedido una demora, se ha enterado que empezábamos nosotros a las 7 y ha dicho, necesito una hora más para ganarla esto en el prime time, ¿no? Y bueno, otra especie de boicot con la política. Y bueno, deciros que, como bien han dicho por ahí, la charla, el título de la charla era Una mirada en el tiempo, olimpismo y educación física. Lo que habíamos preparado fundamentalmente pues era, yo iba a hablar sobre la Olimpiada y José Manuel iba a hablar sobre la educación física, enlazando los dos temas a lo largo de la historia, ¿no? Viendo cómo nuestra asignatura de educación física pues indudablemente ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en relación con cómo ha ido evolucionando el deporte en la sociedad a lo largo también de ese mismo tiempo, ¿no? Y el acontecimiento por excelencia del deporte en el mundo son las Olimpiadas. Entonces lo íbamos a intentar interrelacionar. Os vaya a quedar sin la mitad del pastel, pero bueno, todo está en que otro día organicemos otra cosilla y el que quiera, pues ya que está preparado, puede asistir, ¿no? Yo lo que voy a hablaros es de la Olimpiada. Primero, no me voy a detener mucho en la antigua Olimpiada o en las Olimpiadas clásicas, sino más bien en las Olimpiadas modernas. Porque para las Olimpiadas antiguas tenemos unos compañeros que lo pueden hacer estupendamente y además no quiero yo meterme en berenjenales y que me den caña, eso no es así. Y bueno, aunque haré mención un poquito, pues casi todo se basa en cómo fue el origen, un poco en la antigüedad, brevemente, unas pinceladas históricas, y luego ya el origen de las Olimpiadas modernas, y ya en cada una de las Olimpiadas, pues comentaros pues, cosas de esas Olimpiadas, tanto a nivel de lo que sucedió alrededor de las Olimpiadas, como de, sobre todo, hemos intentado buscar muchas anécdotas, algo que fuera un poquito más, ¿vale? Se hace mención a acontecimientos importantes desde el punto de vista deportivo, logros que se fueron consiguiendo desde el punto de vista deportivo en la Olimpiada, no logros de marcas que también, sino pues de logros humanos o sociales, como ahora veréis, tampoco lo quiero adelantar. También se hacen alguna mención a lo deportivo, pero bueno. Y comunicaros que paramos en la Olimpiada del 92, porque era lo que teníamos enlazado con la educación física hasta lo que fue la llegada de la LOPS, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que vais desde las primeras Olimpiadas modernas hasta lo que es la Olimpiada del 92. Y luego, si no estáis muy cansados y queda tiempo, pues me gustaría también terminar con 2 o 3 historias humanas dentro de lo que son las Olimpiadas, ¿no? Y ya está. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues vamos a empezar.
Aquí se me oye, ¿no? Perfectamente. Bueno. Esto se ha movido. Bien, una mirada en el tiempo. Y ahora, origen de los Juegos en la era moderna. Vamos a ver cuál es el origen de los Juegos Olímpicos en la era moderna. Y lo primero que yo quiero comentar, voy a hablar de unos antecedentes, como he dicho, de la Olimpiada antigua. Y lo primero que quiero comentaros es que debemos de establecer una diferencia entre lo que es el término Olimpiada y el término Juegos Olímpicos. Eso le gusta mucho a Rosario, siempre lo recuerda, ¿vale? Le gusta mucho mencionarlo, porque ahora mismo lo utilizamos de forma indistinta. Igual hablamos de los Juegos Olímpicos de Barcelona como hablamos de la Olimpiada de Atenas. Sin embargo, la Olimpiada, el término Olimpiada, era una referencia cronológica a la hora de datar la fecha o cualquier hecho histórico acaecido en la antigua Grecia. Por tanto, las Olimpiadas eran los periodos de 4 años comprendidos entre un juego y el siguiente, mientras que los Juegos eran los días destinados a la demostración atlética. Por tanto, si siguiéramos a los griegos en su tradición y en su establecimiento de estos términos, lo más correcto sería hablar de Juegos Olímpicos cuando nos referimos pues, a los que se celebran, ¿no? Al acontecimiento deportivo en sí. No a las Olimpiadas de Barcelona, sino Juegos Olímpicos de Barcelona, Juegos Olímpicos de Moscú, etc. Bueno, y tras esto, los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad de los que tenemos noticias datan del 776 a.C., en el que por primera vez se fijaron por escrito los nombres de los ganadores. Y al menos desde esa fecha y hasta que el emperador Teodosio, en el 394 después de Cristo, cuando la dominación romana llegó a Grecia y este emperador decretó la prohibición de todos los actos y las fiestas paganas, pues se fueron celebrando cada 4 años, convirtiéndose en el eje cronológico de los Juegos, ¿no? Si echamos cuenta, pues fueron más de 600 años de juegos, quiero creer que ininterrumpidos, ¿no? Sin embargo, en los juegos modernos, nosotros llevaríamos como, perdonadme, pero estoy acoplándome, no sé si se me escucha bien, ¿se me escucha bien? Vale. Bueno, pues ellos celebraron más de 600 años de juegos ininterrumpidos, o al menos yo no he encontrado que se interrumpiera. Y sin embargo, nosotros, desde los Juegos Olímpicos modernos, llevaríamos 120 años de juegos ininterrumpidos y no hemos sido capaces. Se han interrumpido por un par de guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, luego ha habido también conflictos, ha habido boicot, etcétera, ¿no? O sea que los griegos eran muchos griegos y lo que hacían lo hacían bien, ¿no? Bueno, en los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron, la prueba estrella era el péntatlo, ¿vale? Que literalmente son los 5 ejercicios. Consistía en 5 disciplinas y el ganador pues, alcanzaba un prestigio enorme entre los griegos, ¿no? La primera prueba era el tromos, que era como una especie de una carrera a lo largo del estadio con una distancia de 200 metros, que sería lo que es el antecedente de los actuales 100 metros lisos. Luego estaba el salto de longitud o halma, que era el equivalente al triple salto actual. Luego estaba el lanzamiento de disco o disco valia. La cuarta prueba era el acontismo o lanzamiento de jabalina, que estaba bastante relacionado pues, con la caza, con los ejercicios militares y demás. Y había una quinta prueba, que era la lucha, que solo se celebraba en caso de que hubiera empate entre 2 contrincantes. Si no, con las otras 4 iban ya que chutaban, como yo digo. Bueno, y el fuego del oráculo de Zeus, en Olimpia, lo encendía el vencedor de la primera prueba del péntatlo, la que hemos dicho del dromo, ¿vale? Y ese encendido de ese fuego, en honor a Zeus, es lo que ha dado origen al actual encendido de la llama olímpica, ¿vale? Me vaya a perdonar, pero se han traspapelado papel. Otro hueco. Yo tenía un segundo.